Hola compañeros, en este video mi equipo y yo les daremos estrategias éticas para resolver dilemas éticos. Mi equipo está conformado por Omar, Ariadna, Brisa, Alan, Angélica, Fernando y su servidor Ulises. Para empezar debemos saber qué son los dilemas éticos. Los dilemas éticos son historias breves en las que se plantea una situación posible en el ámbito de la realidad, pero con el conflicto a nivel ético, en el que el oyente debe dar una solución razonada al conflicto, o debe realizar un análisis a la solución elegida por el protagonista de la historia. La situación se presenta como una elección disyuntiva, es decir, el sujeto con esta se encuentra ante una situación decisiva ante la cual solo existen dos opciones, siendo ambas soluciones igualmente factibles y decisibles. El individuo se debe encontrar pues ante una verdadera e inevitable situación conflictiva, en la cual se pueden presentar muchos cuestionamientos ante esta elección. A continuación mi equipo les dará algunas estrategias éticas para resolver los mismos problemas éticos, por así decirlo, dilemas éticos. Dilemas éticos. Estrategias para resolver dilemas éticos. Una alternativa o estrategia es hacer lo que es mejor para el mayor número de personas. Esto te ayuda a analizar y a profundizarte más en tu decisión, pues observas el cómo va a influir tu misma decisión en ti y en las demás personas. Un ejemplo es el que aparece en la imagen, que es un tren que puede aplastar a una persona o puede eh, atropellar a las demás. Seguir tus pensamientos es otra estrategia. No debes dejarte influenciar por otras personas. A lo mejor sí puedes recibir consejos o algunas alternativas, pero siempre va a ser o siempre vas a tener tú la última palabra. Otra estrategia o alternativa puede ser que hagas lo que quieras que otras personas hagan por ti. Debes de ser un poco más empático en tus decisiones y ponerte en el lugar de las otras personas. Hola compañeros, hoy les hablaré sobre un tema de suma importancia que es la estrategia para resolver los dilemas éticos. Para comenzar con el tema tenemos que entender qué es un dilema ético. Y un dilema ético es una situación en la que los preceptos morales o las obligaciones de similar obligatoriedad ética se encuentran en conflicto de forma de que cualquier solución posible al dilema es moralmente intolerable. ¿Qué quiere decir? Que cuando existe un dilema ético existen dos situaciones. Una puede ser favorable y otra no favorable del todo. La otra situación puede ser que sean las dos favorables. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando las dos son favorables, puede haber una opción que al individuo le convenga una más que otra, pero puede sacrificar diversas cosas. Y en la favorable y no favorable es que tenga una situación que las dos tengan cosas negativas. Eso significa una estrategia para resolver dilemas éticos es hacer lo que es mejor para el mayor número de personas. Un claro ejemplo que tenemos en la actualidad fue la pandemia, ya que las empresas tuvieron un dilema ético y tuvieron un problema al que la sanidad no les permitía tener la totalidad de sus empleados. Tuvieron que buscar una alternativa para poder despedir la menor cantidad de sus empleados y es como se ha llevado a cabo en todos los lugares. Y es cierto que no le favorece a todas las personas desempleo, pero no perjudica a muchas. ¿Qué hacer ante un dilema ético? Tenemos cuatro cosas que tenemos que tener en mente para poder resolver un dilema. La primera es enumerar las opciones alternativas. ¿Qué quiere decir buscar opciones para poder resolver ese problema? Una vez que se buscan esas opciones, entraría la segunda cosa, que es argumentar cada una de ellas. Decir por qué la primera opción es buena, en qué afecta, y decir por qué la segunda o tercera son buenas y en qué afectan.
Ya que tengamos estas soluciones, eso va de la mano con la tercera parte, que es el análisis del problema. Ya que analizamos el problema, le dimos una alternativa, seleccionamos la que mejor conviene, ahora sí le damos la solución de esta misma. La segunda estrategia es: sigue tu más alto sentido de principio, busca basar la acción en una máxima o precepto que podría ser universal. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que buscar la solución universal para todos, que no nada más afecte a unos o que salgan beneficiados unos, sino que haya un equilibrio en esta toma de decisiones para que no se vea afectado desfavorablemente a las demás personas. Un ejemplo de un dilema ético. En este caso ponemos como ejemplo el sector salud. Un doctor tiene muchos dilemas éticos en su trabajo. Uno es que no puede operar a su mismo familiar porque ahí entrarían los sentimientos y no podría hacer operaciones de manera correcta por lo mismo de los sentimientos. Ahora, un ejemplo más concreto es cuando en un parto existe dos vidas, la de la mamá y la del bebé, pero solo una se puede salvar. Tiene que valorar la situación, escoger qué conviene más, qué posibilidad es más positiva que otra, porque puede ser que la mamá que le pregunte a los familiares y le digan: no, pues saben qué, quiero salvar a mi esposa en caso del esposo, y el bebé pues, que se muera, se podría decir algo así. Pero una vez con su valoración del doctor ve que eso no es posible porque su salud es muy delicada y que es mejor que salven al bebé, lo pondrá en la mesa, la familia lo valorará y tomará una decisión. Y ahí es donde entra su decisión del doctor, que tiene un conflicto, un dilema, el cual tiene que tomar la decisión correcta. ¿Cómo resolvemos problemas éticos en una empresa? Bueno, para esto tenemos 3 puntos. Uno sería entender la realidad. El directivo de la empresa debe aprender a valorar correctamente la realidad. Por este motivo, las personas que ocupan puestos de responsabilidad en las empresas debe esforzarse por descubrir las necesidades de los demás y tenerlas en cuenta. Otro de los puntos es ayudar a las demás personas. Además de conseguir unos buenos resultados económicos en la empresa, lograr que el lugar de trabajo sea un espacio en los que los trabajadores puedan desarrollarse como personas, es decir, que los trabajadores se sientan en confianza en la empresa para que ellos puedan lograr muy buenos objetivos y den muy buenos resultados en la empresa. Otro de los puntos es que no debemos de complicarnos la vida. Resulta esencial que todo líder que haga cada día lo correcto y que haga lo que le corresponda. En este punto es muy importante mencionar que para hacer un proceso o para hacer alguna actividad dentro de la empresa debemos de buscar el método más correcto y más fácil para que salga bien y todo salga de manera perfecta sin que nos compliquemos mucho la vida. Bueno, yo les voy a hablar de los tipos de dilemas éticos. El primer dilema ético que existe es el dilema hipotético, el cual se trata de colocar a las personas a quienes se les pregunta en una posición en las que se ve confrontada una situación que es muy poco probable que suceda en la vida real. No se trata de fenómenos imposibles, pero son algunos a los que las personas deben enfrentarse en su día a día de manera habitual. No es necesario que la persona a quien se le plantee el dilema sea protagonista de este, pudiendo preguntarle qué debería hacer el personaje. Este dilema se trata de que
pues a cualquier persona le puede pasar y cualquier persona tiene que saber cómo resolver ese dilema. El segundo dilema es el real. En este caso, el dilema planteado versa sobre un tema o situación que resulta cerca a la persona a quien se le plantea, sea porque se refiere a un suceso que ha vivido o algo que puede ocurrir con facilidad en su día a día, aunque suelen ser menos dramáticos que los anteriores, pueden resultar tanto o más angustiantes por este motivo. No es necesario que la persona a quien se le plantee el dilema sea el protagonista de este, pudiendo preguntarle qué debería hacer. Este dilema es más personal, o sea, que te sucede más a ti como en tu día, pero no puede afectar a otras personas. El tercer dilema es el dilema abierto o solución. Los dilemas planteados como abiertos o de solución son todos aquellos dilemas en que se presenta una situación y las circunstancias que la rodean, sin que el protagonista de la historia, que puede o no ser el sujeto a quien se le plantea, haya realizado aún ninguna acción para solucionarlo. Se presente que la persona a quien se le surge este dilema escoja cómo proceder en dicha situación. Este dilema trata de que pues no es como te pueda pasar a ti o a otra persona, sino a varias, porque es un dilema en el cual suceden o están involucrados diferentes personas. El dilema cerrado o de análisis es el tipo de dilema, es aquel que la situación plantea ya ha sido solucionado de una forma u otra, habiendo tomado una decisión y realizado una serie de conductas concretas. La persona a quien se le plantea el dilema no debe decir qué se hace, sino valorar la actualidad del protagonista. O sea que este dilema le ocurre a otra persona y esa persona, tomando su decisión, los demás dan una opinión de la decisión que tomó. Y esos serían todos los dilemas más importantes para todos y tal vez para un ingeniero mecatrónico para nuestra carrera. Gracias. Estrategias para resolver dilemas éticos. Un dilema ético se nos presenta en dos o más posibilidades de actuación. La mayoría de las personas actúa por conveniencia. Esto nos lleva a tener consecuencias negativas tanto en nuestra vida personal y nuestra vida laboral. Para evitar esto debemos de establecer prioridades, valorar las razones a favor y en contra y tomar mucho en cuenta los hechos, creencias, sentimientos y los valores que tenemos en juego al tomar una decisión errónea o no. Reflexionar sobre la situación y pensar sobre lo que se nos presenta y cuáles son las consecuencias nos ayudará a resolver un dilema ético. Podemos realizar una serie de pasos para poder tomar una buena decisión sobre cada una de las situaciones. Primero, describir el conflicto. ¿Cuál es nuestro papel y la situación que tenemos dentro de él? Segundo, reconocer las opciones. ¿Qué es lo que debemos de elegir? Y dentro de ello, ¿cuáles son los pros y contras de cada uno de ellos? Y las consecuencias que nos va a traer tomar una decisión o la otra. Identificar cuáles son las emociones que tenemos en el instante, nosotros o las demás personas, o las que podemos causar. Analizar si nosotros tenemos algún perjuicio ante alguna de estas situaciones. Y valorar las operaciones, las consecuencias y las responsabilidades. Todo esto que se va a generar nos debe llevar a poder tomar una decisión y poder resolver este dilema ético. Hola compañeros, ¿cómo están?
El día de hoy yo les vengo a compartir formas de resolver un dilema ético. Para comenzar sería la exposición de la situación dilemática. En este paso suele ser de enorme utilidad para entender la verdadera dimensión del dilema en cuestión. El segundo paso sería la identificación de la persona o protagonista del dilema. Por ejemplo, ¿quién tiene el dilema? Luego se debe determinar en qué consiste el dilema y situar al mismo en forma de interrogante. El tercer paso sería el análisis de las opciones de la opción dilemática. Se tienen que discernir los argumentos a favor y en contra de cada opción. En cuarto paso y penúltimo, se deben de exponer la opinión personal de manera argumentada y la respectiva conclusión. Como quinto y último paso, se refiere a la exposición de una reflexión crítica, ya que tiene que estar fundamentada con el contexto legal y normativo o en las posibles consecuencias legales. Esta es una forma de solucionar dilemas éticos. Otra forma de resolver un dilema ético sería enumerando las opciones. Por ejemplo, los problemas cuando se trazan como dilemas existen que escoger dos alternativas. En caso de que sea imposible apelar a otras opciones que no sean tan negativas, pueden regirse a los principios básicos para la resolución de dilemas. Y estas serían mis opciones. Espero que los tomen en cuenta y siempre hagan todo bien.